Vamos a empezar viendo transformadores y empezaremos por los transformadores ideales. Un segundito que voy a buscar la presentación. Muy bien. No sé si se está viendo. Sí. Sí, Perfecto. profesor. Muy bien. Se ve, profesor. Salimos de lo que fue reactores y empezamos ahora directamente con transformadores. Transformadores, una división muy burda, pues la podemos tomar como transformadores monofásicos y trifásicos. Nosotros esta primera etapa nos vamos a concentrar lisa y llanamente en los monofásicos, aunque hagamos alguna referencia. Por ejemplo, los transformadores trifásicos se utilizan para grandes potencias. Ojo, los monofásicos también, pero también se utiliza para potencias medias y para baja potencia. Los inconvenientes de los transformadores trifásicos es que para pero muy grandes potencias son muy voluminosos y obviamente van a tener problemas de transporte y a su vez también, llegado el caso que llegue a fallar una fase, por ejemplo, o cualquier tipo de falla que tengan, va a tener que salir de funcionamiento todo el transformador. Caso distinto el de los transformadores monofásicos que conforman un banco trifásico. Ya lo vamos a ver eso, en qué consiste el banco trifásico. Pero bueno, un banco trifásico está formado por 3 transformadores monofásicos. Si uno, o sea, que tengan falla los 3 transformadores monofásicos es imposible, en forma simultánea, ¿no? Casi le diría que es imposible. En general, si falla uno. Por lo tanto, se saca ese transformador monofásico, como veremos más adelante, podría estar trabajando con 2 transformadores nada más, y bueno, mientras tanto se va preparando un tercero que ande por ahí como mantenimiento o en espera para conformar el nuevo banco trifásico, ¿de acuerdo? Muy bien. Un segundito, por favor, un segundito, ya estoy con ustedes. No sé si hasta ahora algún problemita, alguna duda de lo que venimos viendo. Me paran, por favor, no tengan ningún tipo de reparo. Los núcleos transformadores son exactamente los mismos que los de los reactores. Columna, acorazado, bueno, se suman los toroidales, que no lo vimos en su momento, pero también puede haber reactores con núcleos toroidales, ¿no? Tienen como mínimo 2 bobinados, que el primario, uno de los 2 bobinados lo llamamos primarios, que es por donde ingresa la energía. Ojo que a veces uno intuitivamente piensa que el primario es el que tiene mayor tensión, no necesariamente, no necesariamente. El primario es por donde ingresa la energía del transformador y el secundario es por donde sale. Por ejemplo, una central hidroeléctrica, los transformadores de la central eh, que toman la energía de los generadores, la tensión primaria es menor que la tensión secundaria que la suben para luego transmitirla por las líneas de alta tensión. Un caso típico, ¿no? Uh, Transformador ideal en realidad no existen. Son como le habrán enseñado en su momento en Electro 1 el resistor ideal, el inductor ideal o el capacitor ideal, elementos de circuito con los cuales uno puede trabajar para conformar lo que veremos más adelante, los circuitos equivalentes, o sea, las modelaciones del transformador a partir de un transformador ideal, a partir de un transformador real, a partir de un transformador ideal. ¿Para qué? Bueno, básicamente para tener la posibilidad de estudiar el transformador de una forma bastante más sencilla, como veremos en poco tiempo. La representación, un segundito. La representación, bueno, es la que ven acá en pantalla, donde aparecen 2 bobinados enfrentados. En este caso sería un transformador con núcleo de aire. Le ponemos las 3 rayitas acá y automáticamente sería un transformador
dejaría de ser un transformador ideal, como vamos a ver más adelante. El ideal es este, con núcleo, un transformador ideal de núcleo de aire, con núcleo de aire, donde están perfectamente definidos los puntos homólogos, que veremos también en un minutito, y lo que aporta este transformador ideal son N1 y N2, se lo adelanto, que la relación de ambas sería la relación de transformación. O sea, este transformador ideal lo que aporta al circuito es lisa y llanamente una relación de transformación dada por estos dos números de Spira, primario y secundario. ¿Mm? Su índice 1 indica primario, 2 secundario, y como veremos oportunamente, el índice 3 es el terciario, que lo veremos ya como transformadores especiales en la segunda etapa del año. Los bornes homólogos indican que son semejantes o correspondencia, o sea, hay correspondencia entre los bornes homólogos. También existe la posibilidad que los bornes sean homónimos, que se llamen de la misma manera. Por ejemplo, el primario sea U mayúscula y en el secundario U minúscula. Si se cumplen esas dos situaciones, bueno, tendremos una situación muy particular que veremos oportunamente, no me quiero adelantar al respecto. Lo que sí queda perfectamente definido que cuando las corrientes entran por los puntos homólogos, ya sea por el primario y en el secundario, las fuerzas magnetomotrices se suman. Corriente que entra al punto homólogo, se suma la fuerza magnetomotriz que genera. Si la corriente sale del punto homólogo, la fuerza magnetomotriz que da lugar se resta. En este caso sería N1 por I1. Si entra por el punto, sería más N1 por I1. Si sale de este punto I2, sería menos N2 por I2. Esto es, o sea, punto homólogo es, no hay duda al respecto, queda perfectamente definido con la ejecución del transformador. Las corrientes, el sentido de las corrientes las ponemos nosotros por convención, según qué, y según lo que nos conviene. Ahora veremos, ahora llegaremos a eso. Para el estudio del transformador ideal, vamos a hacer ciertas hipótesis simplificativas que justamente corresponden al transformador ideal. Primera hipótesis, perdón, ¿alguna duda? Un segundito, admitimos. ¿Alguna duda de lo que estuve exponiendo? ¿Vamos bien? Le pido a los que no tienen micrófono y hacen alguna pregunta por chat, yo no lo tengo abierto el chat, pero cualquier cosa, algún compañero que haga la pregunta que hace a aquellos que lo hacen por chat. Así lo podemos responder todo. La primera hipótesis simplificativa del transformador ideal es que la resistencia de los devanados es nula. R igual a 0. La segunda hipótesis es que las pérdidas en el hierro, fíjense que no hay hierro, es 0, justamente porque no hay hierro. No hay hierro. Hipotéticamente sería no hay hierro. El mu lo vamos a considerar infinito porque se trata de un hierro muy especial, un hierro con una reluctancia 0, que no tiene pérdidas, y su permeabilidad tiene que ser, si la reluctancia es 0, su permeabilidad es tan grande que la consideramos infinita. Y además, la cuarta hipótesis simplificativa es, ¿se acuerdan las capacidades para el caso de altas frecuencias, llegado el caso que se ha analizado, las capacidades serie, las capacidades a tierra, o sea, la capacidad entre espira y la capacidad a tierra, también es nula. Con esas cuatro hipótesis simplificativas vamos a analizar el transformador ideal. Como primera medida, ¿se acuerdan que vimos? Que la primera hipótesis era resistencia 0. Si la resistencia es nula y colocamos carga al transformador, va a circular corriente por el primario y por el secundario. Pero esa corriente
al circular por un conductor ideal que no tiene resistencia, las pérdidas en el cobre van a ser nulas. Además teníamos que las pérdidas en el hierro, como segunda hipótesis, eran nulas. Ergo, la conclusión que en un transformador ideal, la potencia de pérdidas es cero, no hay calentamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Si la potencia de pérdidas es cero, veamos digamos, el esquema termodinámico del transformador, donde el transformador toma de la red, perdón, el transformador entrega P sub 2 potencia a la carga, toma P sub 1 de la red y libera al ambiente lo que se denomina potencia de pérdidas, que es en forma de calor. Pero la potencia de pérdida es nula. Por lo tanto, toda la potencia que toma la transforma y la entrega, ¿eh? O sea, hace la transformación y la entrega a la carga. Quiere decir que P1 es igual a P sub 2. Potencia de entrada igual a potencia de salida. Esto implica que el rendimiento, que sería el cociente entre la potencia entregada y la potencia tomada, va a ser 1, la unidad, es decir, el máximo rendimiento. No sé si hay alguna duda quedó de lo que expuse hasta ahora. ¿Vamos bien? Sí, profe. Decime, Víctor. Ah, vamos bien, ¿no? ¿O Sí, te quedó una duda? todo en orden. Los transformadores de potencia, estamos hablando de los transformadores grandes, eh, cumplen en una forma bastante aproximada esto para determinados estados de carga, como veremos más adelante. Estamos hablando de rendimientos que pueden llegar al 98, 99%, ¿eh? Para determinados estados de carga. No es que en el lapso, está mal dicho la palabra lapso, digamos que para el recorrido de todos los estados de carga no va a tener el mismo rendimiento, como veremos también oportunamente, es todo un tema, pero para ciertos estados de carga tienen un máximo rendimiento que estaría muy, pero muy cercano al rendimiento ideal. Esto es la única máquina que cumple con esto. Todo el resto de las máquinas, ya sea, o sea, aquella máquina que tiene movimiento ya aparece en las potencias de pérdidas mecánicas, donde le baja el rendimiento bastante. Pero nosotros en ingeniería eléctrica tenemos la máquina, tenemos casi la máquina ideal para determinado estado de carga. Analicemos tensiones y corrientes. Obviamente, si la resistencia es nula, ¿qué va a suceder? La resistencia primaria y secundaria es nula, no vamos a tener caída de tensiones. Entonces, la tensión aplicada prácticamente va a ser la fuerza electromotriz inducida, ya sea primaria como en el secundaria, la fuerza electromotriz inducida sería la tensión de salida. Es decir, 1 igual a E1 igual a 444, frecuencia N1, flujo máximo, para el circuito primario. En el secundario, U2 sería igual a E2, 444 por la frecuencia, por el número de espira 2, por el flujo 2. ¿Ok? Si dividimos miembro a miembro, nos queda que la relación de 1 sobre U2 va a ser igual justamente a E1 sobre E2, y va a ser igual, fíjense que los 444, la frecuencia y los flujos se simplifican y me queda igual a N1 sobre N2. N1 sobre N2, de acá en adelante, es lo que vamos a llamar la relación de transformación. Por definición, relación de transformación es el cociente entre el número de espiras primarios y el número de espiras secundarios, que para el caso del transformador ideal coincide con la relación de tensiones primarias sobre secundarias, ya sea las tensiones como las fuerzas electromotrices. Pero, repito, la definición de relación de transformación es N1 sobre N2. Lo dejo que lo mastiquen un cachito. Si tienen alguna duda, me preguntan. Les pido por favor que me paren, ¿eh? Me pegan un chiflido
paramos y explicamos lo que sea necesario. Hasta ahora es bastante sencillo porque no hemos visto nada raro, digamos, de lo que hemos venido hablando con el reactor. Sí aparece la relación de transformación, cosa que en el reactor no aparecía porque era un solo devanado. Entonces, como le dije anteriormente, los bornes homólogos tienen correspondencia entre sí. Entonces, vamos a hacer un esquema simplificativo de lo que sería un transformador monofásico, donde tenemos el devanado primario, el devanado secundario, con las correspondientes tensiones. Acá me comí el 2 de la tensión secundaria, le prometo que lo voy a corregir. Entonces tenemos tensión primaria, la fuerza electromotriz primaria, la corriente primaria, que la suponemos, o sea, la tomamos por definición, o sea, nosotros mismos, por convención, la tomamos entrante. ¿Por qué? Porque nos conviene que sea una convención consumidora, tal cual como vimos en el reactor. Fíjense que si no tengo carga en el secundario, el transformador se comporta como un reactor. Este primario va a generar, al circular esta corriente I1 por el primario, va a generar una fuerza magnetomotriz F1 que también en forma, eh, digamos, por mutua conveniencia, o sea, por convención, o simplemente porque se me ocurrió, porque tengo ganas, la apunto para arriba. ¿eh? Fuerzas magnetomotrices, como veremos en un ratito, los sentidos los ponemos según nuestra conveniencia. Luego tenemos un secundario que va a estar asociado a una carga, no la puse acá, va a circular una corriente I2 que me conviene a mí que sea saliente, para utilizar eh, una convención generadora. ¿Por qué? Porque me conviene, lo vamos a ver un poquitito más en profundidad dentro de un ratito. Entonces la corriente I2 va a ser saliente del punto y también le asignamos una fuerza magnetomotriz F2. Lo puedo asignar para arriba o para abajo. En este caso me conviene hacerlo para abajo. ¿Por qué? Porque de esa manera la fuerza magnetomotriz resultante de ambos bobinados va a resultar como la suma de las dos fuerzas magnetomotrices. Ahora veremos que FR va a ser igual a F1 más F2. Por ahora, esto lo dejamos acá y nos metemos, o sea, vamos a meternos un poquito más profundamente en un minutito nada más. Como le dije, todas las flechas a colocar son arbitrarias. ¿Cuáles flechas dijimos? Las corrientes y las fuerzas magnetomotrices. ¿eh? Son arbitrarias. Las coloco, qué sé yo, porque a mí se me ocurrió y porque a mí me conviene. Lo que no son arbitrarios son los puntos homólogos. ¿Por qué? Porque eso depende de Juan, el bobinador de la fábrica transformadora, el especialista en bobinar, que según como él bobine, y de José, que según cómo coloque los bobinados, que no me coloque el bobinado al revés, van a estar determinados los puntos homólogos. Lo mismo, eso, los puntos homólogos salen por ensayo, como lo vamos a ver, o sea, los podemos determinar sin necesidad de preguntarle a Juan o José cómo armaron el transformador. Lo podemos determinar a través de ensayos que lo veremos a posteriori, en una clase o en dos clases. Entonces, dado el sentido del arrollamiento, de cómo fue arrollado, quedan determinados los bornes homólogos que no son arbitrarios. Si las corrientes entran por los bornes homólogos, las fuerzas magnetomotrices se suman, como dijimos anteriormente. Todo esto es fundamental para entender el funcionamiento del transformador y para encontrar digamos, el circuito equivalente. Si la fuerza electromotriz crece, es porque la fuerza magnetomotriz, repito, si la fuerza electromotriz crece, es porque la fuerza magnetomotriz crece y el flujo crece. Si ambos crecen, la fuerza electromotriz crece. Y acá tenemos un análisis un poquitito más, más en detalle, ya nos salimos de lo que es el transformador, analizamos dos bobinas en una columna, la cuestión que I2 debe ser tal que genere una fuerza magnetomotriz que se oponga al crecimiento de I1. Entonces, si la fuerza magnetomotriz de I1 apunta para arriba conforme al punto homólogo,
la corriente I2 va a ser tal que la fuerza magnetomotriz apunte para abajo para contrarrestar los efectos, o sea, para que la suma de ambas fuerzas magnetomotrices se anulen o sean mínimas. La fuerza magnetomotriz depende del sentido de la corriente y de la forma con que fue devanado el arrollamiento, o sea, de los puntos homólogos. La gran característica de los bornes homólogos es que ante un flujo variable, obviamente un flujo fijo no tiene sentido lo que voy a decir, pero ante un flujo variable, y no tiene por qué ser un flujo alterno, puede tener cualquier forma de variación. Es más, se utiliza esa cualquier forma de variación también para determinar los bornes homólogos, tienen la misma polaridad. Bornes homólogos tienen la misma polaridad instantánea. ¿Se acuerdan que corriente alterna en un momento las corrientes circulan en un sentido, en otro momento en otro? Van cambiando las polaridades probablemente, pero los bornes homólogos mantienen las polaridades instantáneas. Nosotros para el estudio la fijamos, la polaridad, como veremos, de tal manera de hacer el estudio para ese momento. ¿Ok? Pero los bornes homólogos, la característica es que tienen la misma polaridad instantánea. ¿Alguna duda? Profe, hasta acá bien. Quisiera ver algo de la pantalla anterior, de la hoja anterior. ¿Esta o esta? Esa. Sí, Porque dijimos, los bornes homólogos son la característica, o sea, están definidos por cómo está construido el transformador. sí, tal cual. Eh, Después dijimos que las corrientes y los flujos son arbitrarios como lo determinemos Las nosotros. fuerzas magnetomotrices, porque La después, fuerza, según la fuerza magnetomotriz total resultante, sale el flujo. Acuérdense que el flujo, vamos a analizarlo, vamos a ver varios flujos, pero realmente en la máquina se va a establecer un solo flujo. Fuerza bien. un segundito, un segundito que tengo que admitir a alguien. Lucas, te quedaste dormido. Lo estamos mandando al frente a Lucas. Alexis, fuerzas Bien. magnetomotrices hay varias. La fuerza magnetomotriz del devanado primario, como vamos a ver también, ¿te acordás en la máquina de corriente continua? Fuerzas magnetomotrices hay varias que sumándose, que se pueden sumar, te dan una fuerza magnetomotriz total. Los flujos en general hay que tratar de no, por más que los libros te dicen que el flujo total es igual a la suma de los flujos, no es así, no es así realmente, porque si hay saturación, el flujo total no es igual a la suma de los flujos tomados individualmente. Sí, las fuerzas magnetomotrices. Sí, las fuerzas magnetomotrices, porque la fuerza magnetomotriz es N, medible, lo cuento, se lo pregunto a José cuánta expira, o a Juan cuánta espiras de Vanó, y la corriente la mido con el amperímetro. Entonces yo fuerzas magnetomotrices sí puedo sumar o restar según como responda. Y del Bien. resultado de esa fuerza magnetomotriz saldrá el flujo, uno solo el flujo. Aunque nosotros hagamos una analogía separando más adelante el flujo total, el flujo concatenado con el flujo de dispersión, simplemente para hacer un análisis digamos, para poder llegar al circuito equivalente. No sé, Alexis, si es esa, si te respondiera a tu Sí, pregunta. sí, sí, en parte sí. Ahora, cuando dice si las corrientes entran por los bornes homólogos, si vemos como lo planteamos en el esquema anterior, las corrientes, una entra y la otra sale. Exacto. ¿Por qué lo plantea así si las corrientes entran? En ese caso, Si las así no lo corrientes habíamos planteado. entran, las fuerzas magnetomotrices de esas corrientes van a ser positivas. Y Perdón, no me ahí, conviene, y no me conviene. O sea, me va a complicar el análisis digamos, del transformador. Me va a dar, o sea, fíjate que, vamos a para atrás. Si esta acá, corriente, si esta corriente la tomo entrante, ya no es convención generadora, va a ser convención motora. pero en este Tensión, caso, acá, en un borne, y uno entra, y en el otro borne homólogo, y dos sale. y Y las fuerzas magnetomotrices se están sumando acá. ¿No es así?
Yo, por definición, por cómo puse las flechas, se están sumando. Pero tomo además la convención que dije, que corriente entrante del punto es positiva, corriente saliente es negativa. Ya vamos a llegar, ¿eh? Aguantemos un segundito, Alexi, que esto lo vamos a ver en un par de minutos. ¿Puede ser? Listo. Sí, 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 me hizo ruido nada más y no quería dejar pasar. Pues si Bien, lo hago bien, bien. adelante, Si te quedó, si después cuando expongamos eso te quedó la duda, volvemos a este tema, ¿eh? ¿Te parece bien? Segundo, sigamos. Ezequiel, tarde. Sergio, anotalo tarde, Ezequiel, por favor. Bien. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, y acá están lo que venimos hablando, un resumen de lo que venimos diciendo. Sentido de las corrientes. No, está bien, Ezequiel, te perdiste un poco la introducción, ¿no? Pero bueno, esto está en los apuntes. Sentido de la corriente. Bueno, vamos a ver, digamos, lo que habíamos dicho anteriormente, que están los dos criterios, ¿no? Sentido de la corriente, ¿eh? Los dos criterios que en el primario tomamos convención consumidora, ¿eh? ¿Por qué? Porque es donde entra la energía. Caso típico del reactor. El reactor, vos lo conectás a la fuente y el reactor actúa como una carga, un consumo. Entonces es lógico plantearse la convención como convención consumidora. Es decir, corriente saliendo del borne positivo y saliendo del borne positivo. ¿Ok? En el secundario, ¿eh? Yo tengo la corriente va a salir del transformador. O sea, la energía va a salir del transformador para alimentar a la carga a la cual estoy conectado. Entonces, me conviene ahí utilizar una convención generadora de tal manera que este, a la carga por el borne positivo le va a entrar la corriente. Es decir, del transformador sale corriente del borne positivo. ¿Eh? Esta corriente sale del transformador ¿eh? por el borne positivo. Primario entra corriente por el borne positivo, secundario sale corriente del borne positivo, que lo estoy tomando en forma instantánea. Todo esto ocurre en el mismo momento. Entonces, de esa manera yo tomé convención consumidora, porque el transformador para mí es un consumo en el primario, y el transformador es como si fuera un generador en el secundario, le está entregando la potencia a la carga. Esa es la idea para poder seguir adelante de una forma más sencilla. Fíjense en que creo que esto se lo había dicho cuando analizamos el reactor. En muchos libros, yo diría en la mayoría de los libros tendrán que la fuerza electromotriz es menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Yo mismo en la escuela secundaria lo estudié así, pero este signo es por convención. Andás a ver a José Lenz, se le ocurrió poner el signo negativo y bueno, fue así, eh, por convención. Lo único que si yo pongo el signo negativo, que no está mal, me cambia el diagrama fasorial que veremos. Acuérdense, en el reactor, nosotros tomábamos la fuerza electromotriz como n derivada del flujo respecto del tiempo y me quedaba que la fuerza electromotriz adelantaba 90 grados al flujo que le daba origen, siempre y cuando omega tuviera el sentido antihorario. Si yo pongo el signo negativo, lo único que va a ser exactamente lo mismo. Me va a cambiar solamente el diagrama fasorial y obviamente las polaridades de. Fíjense en que la U sigue siendo positivo a negativo. Para mí, con convención consumidora, me queda que la E va a ser positivo o negativo igual que la U, no me trae ningún inconveniente. En cambio, con esta convención, o sea, tomando el signo negativo, me va a quedar al revés, negativo positivo para E, al revés de la U. El signo negativo es solo por convención. Nosotros, particularmente nosotros, no lo colocamos y le digo que nos ahorramos un montón de problemitas, un montón de olvidos, un montón de olvidos en las deducciones que nos trae aparejado bastante inconveniente. Yo le aseguro, pues, el que quiera ojear
el MIT, que es una de las tantas bibliografías recomendadas, van a ver que ya en los años 50 el MIT, si tienen alguna, yo no me acuerdo qué versión le puse en el aula virtual, pero es bastante viejita. Si no es de los 50, será de los 60. Ya en el MIT aparece la fuerza electromotriz sin el signo negativo. Entonces, acorde, y ahora sí, ahora esto es para Alexis, pura y exclusivamente para Alexis es esto, Andrada. Entonces, acorde a lo que habíamos visto acá, como habíamos puesto las fuerzas magnetomotrices, todas en el mismo sentido, acá yo ya puedo decir que la fuerza magnetomotriz resultante es igual a la fuerza magnetomotriz 1 más la fuerza magnetomotriz 2, y esta fuerza magnetomotriz resultante es la que da origen al flujo. Esta es la fuerza magnetomotriz que da al flujo, no la F1. Algunos por ahí me van a decir F1, no. La fuerza magnetomotriz resultante. Y vamos a ver cuánto me va a dar. A eso vamos. Fíjense que por ley de Hopkinson, o su equivalente, o como equivalente de la ley de Ohm de los circuitos magnéticos, la fuerza magnetomotriz resultante, que sería la tensión magnética, va a ser igual a la reluctancia por el flujo, donde la reluctancia podríamos compararlo con la resistencia eléctrica, en este caso sería la resistencia magnética. Un segundito. Hola Pablo, ¿qué tal? Y el flujo sería, digamos, comparativo con la corriente en los circuitos magnéticos. Hola Pablo, ¿cómo andás, viejo? La reluctancia, habíamos dicho que era 1 sobre Hola, buenas la... tardes. ¿Cómo, Pablo? Perdón, Pablo, ¿me dijiste algo? No, buenas tardes. Buenas tardes, sí. La inversa, sería la inversa de la permeabilidad por la longitud media del circuito magnético sobre la sección del circuito magnético, por el flujo. Y esta fuerza magnetomotriz, en el caso de transformador ideal, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el mu habíamos considerado como tercera hipótesis simplificativa, el mu relativo era infinito, o sea que se trata de un hierro ideal, ¿ok? Y si esto es infinito, todo esto me va a dar 0. Entonces, F1 más F2 me tiene que dar 0. ¿Sí? La fuerza magnetomotriz primaria más la secundaria me tiene que dar igual a 0. Pero recuerden que la I2, acá puede estar un poquito lo que hablábamos con Alexis, la I2 sale del punto porque es lo que yo tomé como convención. Y dijimos que corriente que entra al punto es positiva, corriente que sale del punto es negativa. Ergo, N1 por I1 positivo, N2 por I2 negativo. La fuerza magnetométrica F2 es menos N2 por I2 por la convención que tomamos. Y esto, para el caso del transformador ideal, va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Ahora viene el desenlace, No se vayan, que ahora viene lo mejor. Entonces, en corriente alterna, una corriente es positiva cuando coincide con el sentido que uno asignó como positivo. Y nosotros habíamos asignado positivo a la corriente entrante al punto. ¿Ok? Entonces, de acá, si despejamos N2 por I2, lo pasamos al otro miembro, me queda positivo. Y de acá, a su vez, hacemos la relación. Fíjense, dividimos, o sea, pasamos de miembro a N2, lo pasamos dividiendo, e I1 lo pasamos dividiendo. De tal manera que me queda N1 sobre N2 igual a I2 sobre I1. Esto es, vuelvo a repetir, para el transformador ideal, y sabemos que por definición N1 sobre N2 es la relación de transformador. Ergo, en un transformador ideal, la relación de corriente secundaria sobre primario
me va a dar también la relación de transformación. Fíjese, si tomamos la potencia aparente primaria, va a ser igual a la potencia aparente secundaria, o la potencia activa, tomando una carga de coseno phi 1. Dijimos que no teníamos pérdidas, y si no tenemos pérdidas podemos tranquilamente hacer esta suposición, que 1 por I1 es igual a U2 por I2. También acá pasamos I1 lo pasamos al otro miembro, U2 lo pasamos al otro miembro, y me queda que 1 sobre U2 es igual a I2 sobre I1. Quiere decir que I2 sobre I1 ya habíamos dicho que era A. Ergo, 1 sobre U2 me da también la relación de transformación. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos previsto, mejor dicho, en los comienzos. Cuando hablábamos, acá está, cuando hicimos la relación de las fuerzas magnetomotrices y dijimos que la resistencia, si tomábamos la hipótesis simplificativa de que la resistencia era nula, no había caída de tensiones, por lo tanto, la tensión primaria coincidiría con con la fuerza electromotriz primaria, y la tensión secundaria coincidiría con la fuerza electromotriz secundaria. Fíjense en que en el transformador ideal, yendo por un lado o yendo por el otro, llegamos a las mismas conclusiones. No hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de error, ¿eh? Si aparece algún error es porque nos metimos mal los garfios y pasamos mal de miembro a algo, ¿eh? Entonces hay que tener bien claro estos conceptos para ver cómo aplicarlos oportunamente. Es más, lo vamos a aplicar. Justamente este transformador ideal lo estamos estudiando ahora para después estudiar el transformador real. ¿Preguntas? Bueno, entonces, como tenemos, como dije al principio, el transformador ideal lo que aporta al circuito es la relación de transformación A. Esa es la característica de un transformador ideal. ¿Eh? U1 sobre U2 igual a I2 sobre I1 igual a A. Entonces, hacemos el diagrama fasorial que habíamos visto oportunamente, ¿se acuerdan? En el reactor. Lo único que ahora se le va a incorporar un secundario. Pero fíjense, yo tengo el flujo, ¿sí? Tengo el flujo. Obviamente a 90 grados voy a tener E1 que va a coincidir con U1. Acá tendría que haber colocado a lo mejor igual a E1 también, pero ya lo vimos anteriormente. U1 coincide con E1, así que está adelantando 90 grados al flujo phi, ¿sí? Mientras que I2, I1 va a coincidir con I2, ¿eh? I2 es la corriente de la carga. ¿Por qué? Porque la única discrepancia que puede llegar a tener I1 con I2 es la relación de transformación, digamos, no discrepancia, perdón, la relación que tiene I1 con I2, o al revés, I2 con I1, es la relación de transformación. Entonces, fíjense, si yo tengo I2, este valor que es grande, supongamos que es un transformador reductor, ¿sí? Entonces, I2 tendrá este valor, mientras que I1 tendrá un valor menor, de tal manera, o distintos que I2, ¿cuál va a ser, digamos, la relación entre estos dos vectores? A. Y si la relación entre los dos vectores es A no es un vector, no introduce nada, es un coeficiente, es un escalar, que lo único que introduce es una relación, un valor, una relación que es un valor escalar. Por lo tanto, I1 e I2 van a ser vectores coincidentes, van a tener la misma dirección. Lo único que van a diferir van a ser en el módulo, según la relación A. Y con las tensiones va a pasar lo mismo. La tensión secundaria va a estar alineada con la tensión primaria. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre ambas es A. Entonces van a estar las dos alineadas y la relación que van a tener es un escalar que es A.
Obviamente el ángulo entre las tensiones, digamos U2 e I2, secundaria, las tensiones y tensión y corriente secundaria, va a estar dado, el ángulo Φ2 va a estar dado según la carga. Ahí sí, interviene la carga interviene para determinar Φ2 y el I2. Pero una vez que está determinado Φ2 e I2 en un transformador ideal, Φ2 va a ser igual a I1, Φ1, perdón. Φ2 va a ser igual a Φ1. Fíjense que acá no tenemos pérdidas, no tenemos nada. La relación de corriente y las relaciones de tensiones entre sí, digamos, tensión con tensión y corriente con corriente, es A, una constante, un escalar. Por lo tanto, los ángulos van a ser iguales. ¿Alguna pregunta? No, sí, exactamente. Mirá, de casualidad te vi, José. Sí, el valor es escalar, no tiene unidad porque, fíjate, I2 amper, I1 amper, ergo no tiene unidad. 1 voltios, U2 voltios, la relación me va a dar un número escalar sin unidad. Es así, es así, Liberato, tal cual. Perdón, hasta acá, ¿alguna duda si empezamos con el tema de los circuitos equivalentes o algo parecido? Todo claro, ingeniero. Lo que vamos a ver es justamente la reducción de magnitudes. O sea, esto que vimos ahora acá es la introducción como para ver esa reducción de magnitudes. ¿Qué significa reducción de magnitudes?